Bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este su podcast en el telar del trabajo, Relatos de Chile y Colombia, presentado por Juan Diego Sepúlveda y su locutor Juan David Quintero. Buen día, soy Juan Diego Sepúlveda y para esta parte del podcast Relatos de Chile y Colombia hablaremos un poco más sobre el movimiento obrero chileno. Exploraremos cómo el colapso económico y la crisis política transformaron el panorama social del país y todo lo que dio lugar a los cambios del movimiento obrero y la política del país. Pues tras el fin de la economía del nitrato para los años de 1930, Chile cayó en una crisis económica y esta crisis dio pie a una ofensiva ideológica de izquierda. Esta ofensiva cuestionaba la hegemonía del pensamiento liberal y también de los partidos tradicionales que ya venían gobernando en el país. Y este colapso económico provocó una considerable radicalización en el movimiento obrero chileno. Los sindicatos legales y corporativos se vieron socavados y esto dio paso a una organización de nuevos sindicatos, pero ya esta organización estaba dirigida por unos líderes con una ideología marxista. Entonces así los trabajadores, como los mineros, por ejemplo, se unieron en sindicatos muy poderosos y esto le dio un aire nuevo a la política del país de Chile. La industria del cobre también fue muy importante en este movimiento obrero y pues la lucha sindical en las minas de cobre llevó a la organización de los trabajadores y también le dio mucha más fuerza a este movimiento marxista en el país. Y el control extranjero de la industria del cobre impulsó también la ideología radical y el nacionalismo económico. Eh, el crecimiento del sector manufacturero amplió la importancia del proletariado industrial y eh, también surgieron nuevas organizaciones sindicales que vincularon a diversos sectores del movimiento obrero. Estas fueron como por ejemplo, la Confederación de Trabajadores Chilenos, la Central Única de Trabajadores de Chile. Todo esto unió a todo este movimiento obrero, a los mineros, a los transportadores, empleados, etcétera. Y luego surge la Unidad Popular entre 1970 y 1973 y esto enfrentó desafíos económicos políticos, pues sus políticas eran a corto plazo y esto priorizó el bienestar de la clase obrera, pero también esto tuvo muchas críticas y tensiones y para el año de 1973 se puso fin al gobierno de la Unidad Popular y se marcó el inicio de una represión política. Este golpe militar eliminó la paradoja del movimiento obrero chileno, pero hubo muchas razones estructurales de la fuerza histórica que siguieron vigentes. Am, y a medida de que Chile avanza hacia el futuro, el, el destino de una izquierda, de una ideología de izquierda en Chile, dependía de la capacidad de utilizar todo lo que ya venían aprendiendo de los movimientos obreros del pasado em, y hacia beneficio de, pues el pueblo chileno. Luego existió un éxito en el proyecto democrático socialista en Chile, pero esto está ligado a la salud del sistema económico mundial y a la capacidad que tiene toda esta izquierda en Chile
para adaptarse a otros retos que le pueden llegar a salir a la ideología chilena. Y bueno, el movimiento obrero chileno, a mi parecer, me parece muy fascinante, muy interesante, pues refleja la lucha de toda esta justicia social y también cómo buscaban alternativas para, para buscar una transformación de este país después de un contexto de crisis, y así buscaron la transformación. Y a medida de que Chile avanza en el futuro, hay un legado de este movimiento obrero y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos políticos en el país, para así buscar un movimiento además equitativo y justo. Y eso también me parece muy bien y muy bonito. Y pues gracias por acompañarme en esta parte del podcast. Con el siguiente tema, el cual es Movimiento Obrero en Colombia, en el cual vamos a considerar su evolución a lo largo del tiempo, asimismo como la influencia de la ideología y la industrialización en su desarrollo, basándonos en la obra del autor Berquist. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Colombia experimentó un crecimiento significativo de la industrialización, especialmente en sectores como la minería y la agricultura, creando así nuevas condiciones laborales y sociales que impulsaron la organización obrera. Pero bueno, nuestros oyentes se preguntarán cómo se manifestó este movimiento en las primeras etapas de este movimiento obrero. Bien, en este contexto, las ideas socialistas y anarquistas ganaron terreno, ojo con esto, entre los trabajadores colombianos, influyendo en la formación de sindicatos y la organización de huelgas. Un ejemplo destacado es la formación de la Federación Nacional de Trabajadores FNT en 1918, que sienta las bases para la organización sindical en el país. Y Juan Diego, pues te quería comentar que esto es curioso debido a que eh, más o menos en la misma época se estaba dando la Revolución Rusa. Ahora, también es cierto que este proceso posteriormente iba a enfrentar una represión y violencia por parte del gobierno y los empresarios, como se iba a evidenciar 10 años después con la masacre de las bananeras en 1928. Y a medida que avanzaba el siglo XX, el movimiento obrero en Colombia se diversifica y se fortalece. Es decir, dejando atrás estos sucesos que habían acontecido, surgen diferentes corrientes sindicales y políticas como el movimiento comunista y el movimiento laborista cristiano, el cual abogaba por diferentes enfoques en la lucha por los derechos laborales y sociales. ¿En qué iba a desencadenar esto? En 1938, en medio de una agitación social y laboral en la industria bananera, se logra el Acuerdo de Chinacota, el cual establece unas mejorías importantes en el aspecto laboral para los trabajadores agrícolas, trabajando un hito en la lucha por los derechos laborales en Colombia. Acá me gustaría hacer un paréntesis y es tener en cuenta lo que estaba sucediendo, hacer este hilo conductor entre lo que estaba sucediendo entre Chile y Colombia, lo cual, como Juan Diego ya lo comentó, pues cronológicamente van muy de la mano estas revoluciones sociales y sindicales, porque es que esta industrialización continuó siendo un motor clave en la evolución del movimiento obrero tanto en Colombia como en Chile, creando nuevas demandas y desafíos para los trabajadores. Pero no todo iba a ser color de rosa. En las décadas siguientes, el movimiento obrero colombiano continuó enfrentando desafíos y luchando por sus derechos. Como podemos escuchar, en Colombia siempre ha habido un problema por parte de los dueños de los medios de producción, de los empresarios en este caso, y que posteriormente se iba a ver reflejado en la década del 40 y del 50. El país experimenta lastimosamente
un periodo de violencia política, conocido como la violencia, que tiene un impacto devastador en la sociedad colombiana en su conjunto, incluido el movimiento obrero, y pues en el cual iba a trazar y un poco a demoler lo que se había hecho años anteriores en cuanto a los movimientos sindicales. Y no es sino hasta el 71 en el cual se promulga una importante legislación laboral en Colombia conocida como el Estatuto del Trabajo, que otorgaba mayores derechos y protecciones a los trabajadores, reflejada en el 64 y en general en esta época del 60 con la toma de las armas por parte de los campesinos y la creación de las FARC en 1964, dejando en claro cuál era realmente la situación social y económica del país, puesto que pues las personas tenían que recurrir a medidas represivas para poder empezar a salir adelante y que prevalecieran la lucha de sus derechos. Hemos explorado detalladamente la historia del movimiento obrero en Chile, desde sus inicios durante la crisis económica de la década de 1930 hasta los desafíos enfrentados por el gobierno de la Unidad Popular en los 70. Ahora es el momento de comparar esta experiencia con la del movimiento obrero en Colombia. También ha tenido su propia trayectoria, influenciada en gran medida por la industria cafetera y su geografía montañosa en los Andes, a diferencia de Chile, donde el colapso económico del salitre provocó una radicalización del movimiento obrero. En Colombia, la expansión de la industria cafetera promovió cierta estabilidad y democracia. En Chile, la industria del cobre desempeñó un papel fundamental en la radicalización del movimiento obrero, mientras que en Colombia la propiedad extranjera en la industria cafetera y la concentración de tierras dificultaron la organización colectiva de los trabajadores. Por otro lado, desde mi punto de vista, el movimiento obrero en Colombia se vio obstaculizado por la estructura social de la industria cafetera, donde la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada en las relaciones sociales entre cafeteros, los cuales impiden la formación de un movimiento obrero sólido, a pesar de algunos intentos de organización como la creación de sindicatos y la lucha por la tierra. La división entre pequeños y grandes propietarios dificultó la unidad del movimiento obrero. Desde mi perspectiva, el movimiento obrero chileno se caracterizó por su organización, una organización colectiva y también por la lucha de los derechos de los trabajadores, eh, especialmente en los sectores como la minería del cobre. La unidad de los sindicatos y su capacidad para enfrentarse al capital extranjero fueron aspectos claves de su fortaleza. A pesar de los desafíos, tanto en Chile como en Colombia, los trabajadores lucharon por mejores condiciones laborales y una mayor participación en la vida política y económica del país. Sin embargo, mientras que en Chile el movimiento obrero logró ciertos avances como la nacionalización de la industria del cobre, en Colombia la falta de unidad y la influencia de la élite política impidió un progreso significativo. En resumen, desde mi perspectiva, tanto en Chile como en Colombia, el movimiento obrero ha enfrentado desafíos muy particulares, pero también ha demostrado una resiliencia y la determinación notable en toda esta lucha por una justicia social y los derechos a los trabajadores también. Continúan su camino hacia el futuro. Es crucial reconocer que el éxito del movimiento obrero seguirá dependiendo de su capacidad para superar divisiones internas, enfrentar la influencia del capital extranjero y promover la unidad y la solidaridad entre los trabajadores. Y así es como concluimos nuestra comparación entre el movimiento obrero de Chile y el movimiento obrero de Colombia. Ambos países tienen una historia muy interesante y rica que ha sido compleja en esta lucha por los derechos de los trabajadores y que también es muy interesante estudiar sobre todas estas experiencias para comprender mejor todo el movimiento obrero de nuestra región, América Latina. Sí, es muy interesante. Gracias por acompañarnos en este análisis comparativo. Hasta la próxima.